Bienvenidos a este espacio de reflexión y aprendizaje. Hoy nos reunimos para abordar un tema de enorme relevancia para quienes servimos y acompañamos a la Iglesia cristiana, las competencias esenciales que debe cultivar el pastor cristiano evangélico en este siglo XXI. Vivimos en tiempos de cambio, donde estamos constantemente atravesando cambios acelerados. El contexto sociocultural y tecnológico evoluciona día a día y con él también los desafíos para quienes ejercen el ministerio pastoral. La globalización y el avance digital son las nuevas problemáticas, y también existen nuevas problemáticas sociales que requieren un liderazgo capaz de adaptarse sin perder la raíz ni el propósito divino de su llamado. Pero surge una pregunta, ¿y cuáles son las competencias imprescindibles? ¿Cómo puede el pastor responder de manera eficaz, ética y profética también las demandas contemporáneas? Entonces reflexionemos un poco con relación a las características de un pastor en el tema de la competencia del siglo XXI. Primero, podemos entender que es importante y vital la preparación y la enseñanza bíblica. El primer llamado del pastor es ser maestro y también guía espiritual. No solo basta con improvisación o transmisión de ideas sin fundamento. El pastor en el siglo XXI debe prepararse en la palabra, profundizar su formación teológica, pero también conocer métodos pedagógicos y psicopedagógicos actualizados que permitan acercar el mensaje bíblico a todas las generaciones y en todos los contextos. Pero también ser pastor requiere enseñar de forma relevante, clara y aplicable. Entonces, ¿esto qué significa? Esto significa que debe adaptar los mensajes a las realidades de la audiencia y buscar también una excelencia, ¿no? De modo que la palabra no solo tenga un impacto verdadero, sino que también esté presente en la vida cotidiana. También podemos hablar acerca de un liderazgo transformador. El liderazgo transformador es muy importante porque la función pastoral también implica formar y motivar líderes dentro de la iglesia. No solo se trata de centralizar el poder como líder, sino también de empoderar a otros para que aporten con sus dones y talentos a un crecimiento comunitario o del pueblo, estableciendo equipos sólidos y también delegando responsabilidades. Pero todo esto con sabiduría. Tenemos ejemplos claros en la Biblia, así como lo hicieron Moisés y los apóstoles también. Pero también un pastor edifica, lidera con el ejemplo, fomenta la unidad y tiene una visión estratégica para el desarrollo de su congregación. El pastor en este tiempo se convierte en un mentor, en un guía, un facilitador, digámoslo así, de procesos de transformación personal y del pueblo. Pero también es necesario entender que el pastor trabaja en un acompañamiento integral. Entonces, la labor del pastor es integral. Corresponde sostener y acompañar tanto en lo espiritual, pero también en lo emocional, en lo social, pero también en lo familiar, ¿no? Escuchar de forma activa, ofrecer consejo, realizar visitas, ¿no? Que es algo muy importante, pero también acompañar en crisis. Esta es una tarea que se vuelve imprescindible en una época muy marcada por soledad, por la ansiedad y por los desafíos familiares continuos y constantes. El pastor se transforma siendo un agente de esperanza, de restauración. Atiende diferente tipo de diversidades, digámoslo así, de grupos etarios. ¿Por qué? Porque esto se desarrolla en el marco de la diversidad de jóvenes, adultos, matrimonios y un sinfinal, una gran variedad de personas que son parte de la iglesia. Lo más importante de esto es siempre buscar un acompañamiento que busque una redención y reconciliación con Dios, pero también con el prójimo, ¿no? Pero también entendemos que las competencias para el pastor en este siglo también están presentes en la gestión de administración eclesial. El liderazgo del siglo XXI requiere habilidades organizativas y administrativas claras, aspectos como la administración del tiempo, la gestión de recursos económicos, pero no solo recursos económicos, pero también estamos hablando de recursos humanos. Es necesario que en este proceso sea muy importante la transparencia. ¿Por qué? Porque las competencias no son negociables, amados hermanos. Un pastor también
es importante que considérese a sí mismo responsable en el sentido de la planificación, de la definición de estrategias, pero también de establecimiento de planes operativos. Esa es una parte, porque la siguiente parte es la evaluación de los resultados, pero de manera constante, siempre buscando que todos los bienes y talentos de la iglesia glorifiquen a Dios y sirvan al pueblo en general. También es importante y necesario sobre la innovación y adaptabilidad. Estas son competencias que de cierta forma deben ser desarrolladas, porque en este siglo XXI se ponen a prueba constantemente nuestras capacidades de innovación. La apertura a nuevas tecnologías, la creatividad en el uso de los medios digitales para la evangelización especialmente, y la disposición para la autoformación constante y permanente marcan la diferencia entre un liderazgo estático y uno relevante. El desafío del pastor es mantenerse conectado con las nuevas generaciones. Es necesario establecer lazos de relación, pero también de conocimiento con las nuevas generaciones. Es necesario comprender el lenguaje, las inquietudes, pero también a las plataformas que constantemente están cambiando, sin perder la integridad del Evangelio. Por eso es necesario la actualización. La actualización no es una amenaza, sino una oportunidad para hacer puentes eficaces en el mensaje cristiano eterno. Entonces, estas son las nuevas formas contemporáneas en las que el pastor debe ser competente. Pero asimismo, hablamos de aspectos sumamente importantes, tales como la vida espiritual. La vida del pastor debe ser auténtica, solo si es posible en la oración y en la intimidad con Dios. Una vida coherente con los valores cristianos. La disciplina espiritual diaria es fuente que alimenta toda labor ministerial. El silencio, la oración, el estudio bíblico donde se renueva el compromiso y la visión pastoral. La espiritualidad sólida es el testimonio que impacta tanto dentro como fuera de la iglesia. Un pastor íntegro inspira a otros. Es paciente, debe ser perseverante, pero también debe mostrar a Cristo, no solo con palabras, sino con gestos cotidianos y en la manera de vivir la fe. Es importante hablar sobre ética, justicia y misión social, porque el pastor del siglo XXI debe ser un agente activo en la ética, en la justicia, pero también en la misión transformadora. La iglesia no es un fin en sí misma, sino que es la sal y la luz en el mundo. Esto implica denunciar injusticias, defender la dignidad humana y comprometerse con los más necesitados, construyendo espacios de reconciliación y de paz. La integridad, la honestidad y el compromiso social son y deben ser visibles, deben ser palpables en el quehacer pastoral. La evangelización se vuelve más creíble cuando va acompañada de obras concretas de amor, justicia y restauración. Hermanos y hermanas, ser pastor en el siglo XXI implica mucho más que cumplir con ritos o mantener costumbres. Requiere humildad para aprender, valentía para innovar y un corazón muy dispuesto para el servicio de manera integral y compasiva. Invito a quienes ejercen el ministerio pastoral y a quienes también aspiran a hacerlo a revisar constantemente las prácticas y buscar la formación continua y el crecimiento espiritual y a disponerse a servir en este tiempo con excelencia, con profundo amor, pero también con la guía del poderoso Espíritu Santo. Que cada pastor sea un agente de esperanza, un constructor de comunidades de fe sólidas y abiertas, un testigo fiel del Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos fortalezca y que nos guíe siempre en su vocación y servicio. Hasta una próxima oportunidad. Este ha sido un video sobre las competencias del pastor en este siglo XXI. Bendiciones.